están? Estamos aquí en el punto C. Acá este par de brujas me obligaron a estar presente en este programa. Jamás obligamos a nadie a hacer nada que no quiera. Bueno, a veces sí. A mí me gusta normalmente estar detrás de la cámara, pero pues bueno, hoy amerita estar presente porque vamos a hablar de uno de los artistas plásticos más importantes de este mundo y de mis favoritos. Hoy vamos a hablar de Vincent van Gogh. Y bueno, ya se darán cuenta que no solo de libros hablamos, también de arte hablamos, cualquier cosa que enriquezca realmente nuestra visión y amplíe nuestra visión de ver el mundo, y además en Morelos. No es cualquier cosa, ¿eh? Estamos aquí en casa de Héctor. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes por venir. Por brindarnos y por compartir con nosotros, con ustedes, este espacio privado tuyo que es maravilloso. En programas no dejen de suscribirse para que vean, porque vamos a mostrar diferentes partes de esta maravillosa casa que nos ofrece y nos abrió Héctor. Así es, estamos disfrutando el calorcito y también al calor de la película y de la exposición Rojo Mexicano en el Palacio de Bellas Artes, y la película que fue traducida al español como Cartas de Vincent. Y también aderezado con este libro maravilloso que se llama Cartas desde la Locura, que obviamente son letras y sentimientos, pero sobre todo la historia de su arte, de este gran pintor. Y no mencionaste que este libro nos lo regaló de Navidad ¡Ah, sí! la bruja mayor, Claudia Magos. No, quiso que todos estuviéramos iguales. Dije, bueno, hay que vestirse hasta para la ocasión. Bueno, pues comenzamos. Muy bien, pues hablar de Van Gogh no es nada sencillo, porque se corre el riesgo de caer en sentimentalismos como si tanto que sufrió, pobrecito, que estaba loco, que se cortó una oreja, que todo esto lo que nos llevan a tener una visión ya sesgada de su pintura. Entonces no queremos que nuestro programa tome este mismo punto de partida, sino que sea un acercamiento tanto al ser humano como a la obra de arte. Al ser humano lo conocemos gracias a este libro de Claudia, en donde están las últimas cartas que dirige a su hermano Teo, y donde vamos a ser conscientes del sufrimiento que representa para él el no pintar y el no generar ingresos a través de su arte, que además es imposible abandonar. Además de no pintar, muestra, ¿no?, todo un contexto de lo que era ser pintor en esa época, porque no era una cosa fácil. Querían ser pintores, pero no eran valorados porque les costaba mucho trabajo ser reconocidos. Entonces, porque había pues grandes exponentes de la pintura, ¿no?, en esa época que a él le tocó vivir. Estaba Toulouse-Lautrec, él admiraba a Delacroix. Entonces, Gauguin, su mejor amigo. Gauguin, ¿no?, que también Monet. Pero más que nada su base era Delacroix y era Millet, ¿no? Su base en la que él también buscó inspiración para reforzar su arte. Entonces sí vemos a una figura ya no del pintor, del artista, sino del hombre, a veces sí devastada por, como bien lo decía Claudia, por no generar, a veces la impotencia, y él lo menciona aquí en una de sus cartas. Dice, es que yo no soy buen pintor, o sea, pero ya no puedo hacer nada, es lo único que sé hacer, ¿no? Entonces esa impotencia de saber que no estaba yendo a ningún lado con su pintura, pero tampoco que ya no tenía otra alternativa para poder sobrevivir. Fue un hombre atormentado por su enfermedad mental. Yo no estoy de acuerdo en que sea esquizofrénico, como algunos dicen, sino que, bueno, tenía una obsesión maníaco-depresiva. Entonces, bueno, creo que sí vale mucho la pena, porque
te pone ese contexto a veces desolador de lo que era trabajar sin poder tener dinero a cambio, que finalmente, aunque digan que el capitalismo apesta, se necesita dinero para cubrir las necesidades básicas. Y Van Gogh, él no se las cubría, el que se las cubriera su hermano. Sí, bueno, yo sí estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Claudia Huerta, porque más bien yo lo comparo con la actualidad. Yo siento que, a reserva de lo que ustedes me digan, en la actualidad sí es muy complicado ser artista plástico, porque el artista no solo compite contra otros artistas, ni contra otras expresiones de arte que han surgido en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Pues por los medios digitales, por el internet, ya cualquier persona puede ser considerado artista, etcétera. Entonces yo creo que el ser artista en la actualidad sí es complicado. En el momento en el que Van Gogh y todos estos artistas vivían, yo creo que ahí sí se tomaba en serio, ahí sí era una profesión, que como en todos los momentos se haya necesitado estrategias de marketing, es la diferencia por la cual él no pudo jamás vivir de su arte, ¿no? Y de hecho, él murió sin haber vendido un solo cuadro, más que me parece que uno a su hermano, ¿no? Pues yo pienso que la grandeza de Van Gogh en esta época, que como dice Claudia, estaban compitiendo, creo que en todas las épocas se repite lo mismo, que no estemos dentro del cenáculo de pintores o de escritores o de poetas, no quiere decir que no exista una competencia, una necesidad de trascender y un gran trabajo que a veces pudiera parecer estéril, pero que en realidad no lo es, sobre todo en el caso de Van Gogh. Si tomamos en consideración la obra, ya analizándola desde este momento, vemos que este gran ímpetu que la caracteriza, lo que hizo fue romper con los modelos precedentes. O sea, si él admiraba muchísimo de Delacroix, su perfección, su simbolismo, todo esto, admiraba a Millet, estuvo con los impresionistas, sin embargo, ya no era minoría, la minoría era Van Gogh. Sí. Y esta es la ruptura, esto es lo que va a representar la llegada, el arribo de una nueva manera de ver y representar al mundo. Y ahí creo que está la grandeza de él. Aparte, como dice Claudia, que era maníaco depresivo, yo digo que era un hombre esquizofrénico, que tenía una esquizofrenia bipolar, que este episodio que va a tener con Gauguin, en donde va a intentar matarlo sin ser consciente de ello, y a cambio de la muerte de Gauguin se corta la oreja, y por eso Gauguin se ve obligado a abandonarles. Entonces, todas estas cuestiones nos van dando la idea, nos van construyendo a este ser sufriente, pero que al mismo tiempo está dando vida a un nuevo arte. No sé qué opinan. Sí, yo creo que una de las cuestiones, o sea, como todos dependemos de una sociedad, ¿no? Dependemos de la manera también de socializar, de tus redes, como lo decías, para ir creciendo. A lo mejor una de las cuestiones, y me aventuro a decirlo, era que no sabía socializar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Precisamente por estos episodios. O sea, deprimía mucho, y entonces tenía estos episodios que él mismo pues también llegó a manifestar a la hora de cortarse la oreja y con Gauguin. Entonces creo que una de las cuestiones quizá que no le permitió estar en ese círculo, que quizá lo levantara en vida a ser un gran artista, y que también él ya pudiera recibir los frutos económicos de ese trabajo que estaba haciendo, pues fue parte de esto. No sabía socializar. ¿O no podía? Bueno, aquí, debido a su enfermedad, no podía. Van Gogh fue grande después de su muerte. Es que creo que eso es algo que les pasa a casi todos. Cuando mueres es cuando se valora o se revalúa tu obra. O sea, estaba Toulouse-Lautrec. A casi todos. Y Toulouse-Lautrec era un noble.
Entonces a Toulouse-Lautrec le importaba, perdón por la palabra, un pito, ganar dinero o no de su obra. Él pintaba porque le encantaba hacerlo, punto, se acabó. Una situación muy distinta a la que vivía Van Gogh. Que también era un escape, ¿eh? O sea, su trabajo y la pintura era un escape precisamente a esa enfermedad de la que él quería huir. Sí. ¿No? Entonces él se concentraba y él trataba de concentrarse en el trabajo, que el trabajo para él obviamente era la pintura, pintar para escapar de este revuelo que tenía emocional. Sí, pero también hay que considerar que él empezó a pintar profesionalmente e incluso empezó a pintar a los 28 años, ¿no? Entonces, antes de esta época que tú dices, pues fue lo que lo sacó adelante en su enfermedad. Y en ningún lugar tenía cabida. Va a tener cabida hasta que da rienda suelta a sus emociones. I wondered how long it would take you to come back. Revue Girl said Vincent and Dr. Gachet argued. My, you really have been slumming it. He had your friendship and his brother's love. I mean, seems like everything was all right. You think there was some argument with my father and that's why Vincent is dead? Sí, entonces comentábamos la película de Loving Vincent, ¿no? O Cartas de Van Gogh. Y bueno, lo que cabe resaltar es cómo esta película trata de, fuera de la vida de Van Gogh o del hecho de una persona como un pintor o como con una vida tormentosa, habla más bien de cómo una persona se puede conocer y encontrarse a sí mismo a través de sus pinceles, ¿no? A través del arte. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo contigo y opino también que la película en sí es una obra de arte. Sí, totalmente. Así que vale la pena verla, aprovechen ahora que sigue en cartelera, esperamos que a nivel internacional, porque es una obra de arte la película, tanto en su narrativa como en la fotografía, todo vale la pena, no hay desperdicio. Y además participa una mexicana. ¿Qué te dice la habitación de Vincent? Tuvimos la oportunidad de estar en una recreación de ella. ¿Qué te dice de Vincent la habitación? Bueno, obviamente que era su mundo, ¿no? Era también una parte de su lugar, pero no solamente la habitación, sino toda la naturaleza, porque pues él amaba los colores de la naturaleza, era muy puntual en explicar cada azul, cada violeta. Y bueno, finalmente pues fue un hombre que luchó mucho en contra de su enfermedad. Creo que fue la lucha más grande que tuvo, quizá más que la de ser reconocido. Fue una persona también insegura. Y aquí, bueno, y no lo estoy diciendo yo, es lo que se lee literalmente en una de sus cartas, porque dice, es que yo no soy bueno, o le hicieron una vez una reseña en un periódico importante, decía, es que ¿cómo dicen eso? Si no es cierto, ¿no? Él mismo se confrontaba cuando alguien le decía que era bueno. Y yo creo que también su pintura era un refugio, porque también le escribió a su hermano que pues, no quería vender. Él no quería vender, él quería guardar su arte, porque creo que era un escape, más que una manera de negociar, ¿no? Él se sentía mal porque pues, todo el dinero que su hermano le daba y como que a él también le pesaba, pero yo creo que fue el arte, una guerra en contra o para aminorar los efectos de su enfermedad. Y yo considero que Vincent van Gogh es uno de los artistas más importantes de este mundo. Bueno, si hablamos de postimpresionismo, hablamos de Van Gogh, ¿no? De arte moderno, él es realmente quien lo inicia, ¿no? Yo creo que la labor, bueno, no la labor, sino más bien el don que tiene el arte y el artista es poder ver aquellas cosas que la gente normal no alcanza a ver, ¿no? Estabas hablando del color. Bueno, Van Gogh vivía en el norte
en el norte de Francia, y se va al sur, ¿no? Precisamente a Arles, para descubrir, explorar un poco más el amarillo, ¿no? El amarillo que vemos tan presente en toda la obra de Van Gogh, ¿no? Y cómo es posible que una persona común y corriente se obsesione o se preocupe tanto por un color. Pues yo creo que, insisto, es algo que solo un artista puede lograr, ¿no? Llámese músico, pintor, escritor, etc. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. In love. Amo a Van Gogh, amo su pintura. No, la invitación a que vean la película es Sí, una obra veanla, de vale arte. muchísimo la pena. Creo que La tendríamos exposición. la exposición también. La exposición y bueno. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.